Bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez en el podcast de David y Goliat. Para los que no nos conocen y recordarlo, somos un podcast que está dirigido a emprendedores, de emprendedores para emprendedores. Y la idea un poco es que la gente que nos vea, pues aprenda un poco de las experiencias de otros. Por si está pensando emprender algún proyecto, hacer algo nuevo, pues que le sirva un poco pues, de formación y de entretenimiento. Eso es un poco el objetivo del podcast. Y hoy cambiamos de tercio y cambiamos de actividad. La última vez entrevistamos a Pepa Ferrer, que se dedicaba al tema de los idiomas y formación. Y hoy vamos a Checkout Financiero. Y para eso, bueno, pues tenemos a Vicente Gil, que es el invitado de hoy. Entonces, nada, nos gusta más que presentarte nosotros, que te presentes un poco tú. Entonces, bueno, ¿a qué se dedica Vicente? Bueno, lo primero es agradeceros, ¿no? Que hayáis contado conmigo para este proyecto de divulgación y de poder compartir información y en la medida de lo posible de poder ayudar a alguien, ¿no? La verdad es que toda mi carrera profesional ha estado ligada al mundo de la banca y concretamente al mundo de la gestión de patrimonios, desde prácticamente pues cuando salí de la carrera, ¿no? O sea que una trayectoria que ya ocupa casi 26 años de mi vida y en la que actualmente pues sigo muy, muy ilusionado, ¿no? Y hablando un poco de eso y del comienzo, pudimos leer una entrevista que te hicieron hace un tiempo, que un poco te dedicaste a esto un poco por casualidad y a raíz de un amigo. ¿Nos puedes contar un poco esa anécdota y cómo fue? Pues sí, hombre, la verdad es que la suerte siempre ha sido un componente muy importante en mi vida, ¿no? Y yo creo que en general la suerte ayuda muchísimo, ¿no? Y la realidad es que empezar en el sector financiero desde inicio y 25 años después continuar en él, pues se debe a una maravillosa casualidad, pues que tiene que ver pues un poco pues con la inconsciencia quizás de una persona muy joven que en un momento determinado, pues paseando por una calle con un amigo, pues ve un cartel que hay un proceso de selección y un poco pues por pasar el rato, pues acuden, les toman nota y hacen el proceso de selección y resulta que detrás de ese proceso de selección pues hay un banco de inversión a nivel mundial y no solo eso, sino que resulta que a poco más de un mes después pues que me llaman y me dicen que, oye, que cuentan conmigo, ¿no? O sea, que realmente una increíble casualidad, ¿no? O sea, que realmente no era algo vocacional, ni que algo que buscabas. No había Pero tampoco no, tenías muy claro que ibas a ir. no había una vocación especial por el mundo de las finanzas. Había una vocación especial por el mundo de la empresa. Entonces, vale, muy bien. Sí, de hecho, por lo que me cuentas, vos entraste a trabajar en la banca privada, pero de ahí a establecerte como emprendedor, ¿qué pasó? Quiero decir, ¿cómo llegaste de un lado al otro? Pues mira, yo creo que ha sido un poco a fuego lento, ¿no? O sea, yo creo que lo llevaba dentro, Sí. pero a la vez que lo llevaba dentro quería estar seguro de lo que iba a hacer, ¿no? Ajá. Y pues ha sido necesario pues adquirir conocimiento, adquirir experiencia, pues para poder dar un paso de esas características con más posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, para mí ha sido necesario ese training en el mundo del trabajador por cuenta ajena para, primero, confirmar que lo que quería yo era otra cosa, ¿vale? Y, en segundo lugar, para adquirir la experiencia necesaria de qué es lo que hay que hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues era un camino que había que seguir. Lo seguí, he disfrutado mucho de él, pero siempre tenía la vista puesta que en algún momento tendría la oportunidad de seguirlo de otra forma, ¿no? Vale, y por entrar un poco más en materia, en la parte de emprender, ¿qué errores o qué error crees que has podido cometer en todo ese proceso cuando decidiste emprender? Pues a ver, ¿Qué es lo que crees yo que...? lo primero es que he emprendido varias veces, ¿vale? Y esta puede que sea mi tercer intento y actualmente parece que se consolida. Ya llevo 5 años, con lo cual este sí que parece que al final la tercera ha sido la vencida en mi caso, pero antes he tenido otros 2 intentos de emprender. Uno prácticamente conforme salía de la facultad, pues montaba una empresa, ¿no?
y la montaba a distancia, creyendo que, bueno, pues que yendo los fines de semana o yendo un rato, pues aquello se podía más o menos controlar, ¿no? Entonces, el primer error que cometí es que tener algo significa dedicarle toda tu atención. Ese ha sido uno de mis primeros errores. El segundo es confundir un equipo de trabajo con un equipo de amigos. Ese fue mi segundo error, ¿no? Y después han habido muchísimos más, ¿no?, que tienen que ver con el desconocimiento, la falta de información existente para muchas cosas, y el método prueba y error, que es el método al que el emprendedor tiene que estar preparado, ¿vale? Porque hay muchas cosas que las va a descubrir él, no se las va a contar nadie, ¿vale? Ni las puedes prever, ni las puedes... Ni se puede prever. Con lo cual, ese método de prueba y error, hay gente que se ve retado y seducido y hay gente pues que no lo lleva bien. Pero esto es una cuestión que el emprendedor tiene que tener en cuenta que le va a ocurrir continuamente. Me pica la curiosidad una cosa, porque aquí, bueno, David y yo sí que hemos emprendido porque somos amigos, y yo, por ejemplo, lo veo como algo positivo. Quiero decir, creo que tenemos una confianza y eso fundamenta unos pilares para poder decirnos cualquier burrada en caso de que algo vaya mal. Pero en tu caso fue un problema. O sea, ¿por qué? ¿Por qué fue un problema? Fue un problema porque para mí, o sea, al final si llegas a la conjunción de tener una amistad con una combinación entre ese perfil técnico necesario para el desarrollo del proyecto, sí, pues digamos que estás en el mundo, el mejor de los mundos. Pero no es habitual que tu mejor amigo además coincida con esa parte técnica de tu proyecto, ¿no? Esto es un punto fuerte, una suerte que a lo mejor vosotros podéis tener y que pues tiene muchísimo valor, ¿vale? En mi caso no ha sido así. Mis amigos tenían otras aficiones, otras motivaciones, y por consiguiente yo en ninguno de ellos encontraba lo que yo necesitaba, ¿no? Claro. Entonces, pues en mi caso, pues yo seleccioné algunos de ellos pues basándome en solamente que eran amigos míos, no en sus skills o en su background, sino que eran amigos míos y entonces vamos a hacerlo, ¿no? Y esto ¿no? Va a ser divertido, lo vamos a pasar bien, y bueno, pues hubo un aprendizaje muy potente, muy bueno, porque se aprende lo que no hay que hacer mucho más de lo que hay que hacer, pero mucho más. Entonces, bueno, pues aquí pues te equivocas mucho, te das cuenta de lo que sucede y te sirve para luego, ¿no? O sea, aquí en cualquier caso no fue algo, digamos, que impidiese nada de lo que ha ocurrido después. Vale. Luego comentabas que has emprendido varias veces y esta pregunta que se hace muchas veces de si el emprendedor nace o se hace, ¿tú qué piensas? ¿Es una combinación de las dos cosas? ¿No es así? A ver, yo creo que son las dos cosas. O sea, tienes que tener esa inquietud y luego tienes que hacerte. Y yo creo que para emprender hay que tener paciencia. O sea, no se puede emprender de un día para otro o sin la formación, el networking necesario y una idea muy clara de negocio que normalmente solamente te lo da algo de experiencia vivida ya en alguna actividad, ¿no? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Vale. Yo tengo una duda. Quiero decir, al final tú has estado en los dos mundos, por decirlo de alguna manera. Has estado en la banca privada y ahora estás como autónomo. ¿Qué prefieres? ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Echas algo de menos de cuando estabas trabajando, digamos, para un tercero, a ahora que estás como autónomo? A ver, yo creo que... como emprendedor. A ver, yo creo que es diferente, pero yo no puedo decir que mi anterior etapa sea peor o sea mejor que esta, porque en definitiva esa etapa es la que me ha traído aquí. Por lo cual yo le estoy enormemente agradecido a todos los bancos en los que he trabajado, básicamente 3 o 4, en los que han conseguido de mí sacar todo lo que actualmente soy y en estos momentos poder ofrecerlo de manera directa a los clientes. Con lo cual yo creo que ambos mundos, digamos, tienen sus inconvenientes y tienen sus ventajas y depende de cada uno de cuál es su situación para que se pueda encontrar mejor en uno o en otro, ¿no? En mi caso yo, como os comentaba antes, pues quizás desde siempre, ¿no? Me imaginaba a mí mismo pues haciendo las cosas yo mismo o con... y bueno, pues la verdad es que al final pues
digamos que he llegado a ese punto, ¿no? Sí, visto así, nosotros también hemos hecho más o menos el mismo recorrido, es decir, también hemos estado en diferentes agencias, porque bueno, para quien no nos conozca, nos dedicamos los dos a la comunicación. Hemos estado en diferentes agencias, diferentes clientes, hasta que al final hemos decidido emprender. O sea que, visto sí, estoy de acuerdo en que es necesario ese proceso de estar en una empresa privada para ver cómo funciona todo. Aprender mucho de diferentes ramas y luego incorporarlo a tu idea. Totalmente de acuerdo, porque al final son dos modelos de trabajo muy diferenciados, y conocer bien cómo funciona el otro pues te ayuda mucho al enfoque que tienes que dar en el tuyo para ser diferente y sobre todo hacerlo mejor, ¿no? Sí. Que es la clave de esto, ¿no? Sí. Es como alguien que tiene una reducida dimensión y muy pocos recursos, como puede ser mi caso, pues puede hacer algo mejor que un gran banco, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Pues sí que puede ser, no solo que puede ser, sino que hay muchísimo campo para poder hacer muchas cosas mejor de lo que estas grandes compañías lo pueden hacer por su propio tamaño, justamente, ¿no? Y ahora que dices eso, que lo teníamos apuntado para preguntártelo porque creo que es interesante, ¿tú qué aportas, digamos, de diferente en el trabajo del día a día y a tus clientes comparado, por ejemplo, como ahora mencionabas, con un banco más grande? Y ahora decías, realmente se puede hacer algo diferente y bueno, ¿cuál sería un poco esa diferencia, ¿no? de una cosa con la otra? Pues mira, yo creo que voy a decir cosas que son muy obvias, pero que son verdad, ¿vale? Y una de ellas es tiempo. Yo a mis clientes les aporto muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Y esto no lo podía hacer dentro de una estructura y de una jerarquía que, digamos que te llevaba a hacer muchas tareas, algunas de valor añadido y otras no. Yo actualmente todas las tareas que hago están concentradas en torno al cliente. Y tengo la posibilidad y la capacidad de estar mucho tiempo con su situación. Con lo cual el tiempo sería uno de los primeros factores donde ningún banco puede competir conmigo. Ninguno. Ese tiempo lo ofrezco pues de manera continuada, las 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, y cada 4, 366. ¿Vale? O sea que esto es imbatible. Luego, por otro lado, hay un concepto que tiene que ver con que se deriva del tiempo, que es el tema vocacional. El que te guste tu trabajo, el que te sientas a gusto, en el que sepas que tienes capacidad para hacerlo bien, porque te has formado, porque tienes experiencia, porque has visto cómo se hacen mal las cosas, y eso es muy importante, no solo conocer cómo supuestamente son correctas, sino cómo se hacen muy mal, ¿no? También, que esto también ocurre. Y todo eso te da mucha fuerza, pues para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Y luego hay una cosa que también es muy diferente, y es el hecho de que no coges más cosas de las que puedes abarcar. Y esto es una ventaja que no puede suceder en otros modelos industrializados, donde todo cabe, y todo cabe porque realmente no genera una mayor contribución de trabajo, ¿no? En mi caso sí es así, por todo lo que he comentado antes. Con lo cual esto sería, digamos, en principio lo más diferenciador. Y dentro de este mundo que estamos viviendo de digitalización, de automatización, en definitiva de industrialización, pues todavía esto tiene más valor, ¿no? Para los clientes. Y eso enlaza, yo creo, mucho con lo que decías al principio de tener al principio clara, ¿no? Una idea de negocio y qué valor añadido vas a aportar y cómo te vas a diferenciar. Fundamental. Eso es una parte vital, ¿no? Antes del comienzo de cualquier proyecto. Saber qué espacio vas a ocupar y lo diferente que vas a ser, ¿no? Para no convertirte en lo mismo, más de lo mismo otra vez, ¿no? Eso sería válido para cualquier proyecto, si quieres abordar. Es crítico, ¿no? Es crítico porque el emprendedor tiene que saltar unos muros para ponerse no al nivel, sino cerca del negocio al que quiere aspirar. Entonces, o realmente existen unas ventajas claras de que vas a hacer algo y lo vas a hacer mejor que esa competencia que existe, o va a ser muy complicado que puedas tener éxito, ¿no? La confianza de que ese valor añadido está en tu forma de trabajar es lo que producirá el éxito. Cuando llegas a tener claridad en lo que tú haces
es claramente mejor de lo que hay, eso te acompaña. Eso te acompaña, eso se nota y los clientes lo perciben. Sí, al final hay que estar seguro de la idea. Si no crees tú en ti mismo, suena a consejo de galletita, pero sí, si no estás tú seguro de ti mismo, yo creo que o de lo que vas a hacer, creo que no es posible al final Es mucho más difícil. Sí. Total. Así es. Hablando de los muros que decías y dificultades, como emprendedor, ¿qué dificultades o frenos crees que se puede encontrar alguien que vaya a emprender en España? ¿Qué tipo de dificultades, estos frenos vais a encontrar para poner en marcha su idea o cuáles encontraste tú? Pues yo te diría que puede encontrarse decenas, cientos, miles, millones y miles de millones. Porque toda la sociedad está enfocada a que alguien no emprenda. ¿Vale? Entonces, emprender supone romper un molde social muy importante. Es decir, no, yo quiero hacer las cosas de otra manera. Por consiguiente, toda la sociedad está montada en otra dirección. Entonces, el emprendedor va a encontrarse con muchas dificultades para encontrar su sitio, encontrar información sobre muchas cosas y vuelvo un poco a lo que comentaba antes, esa prueba y error. Esa prueba y error necesaria que se va a producir, porque muchas veces no vas a tener respuestas, no las vas a tener. Y sin embargo, toda la parte del mundo de trabajador por cuenta ajena está como perfectamente arreglada. Tú no tienes capacidad prácticamente de decir absolutamente nada, vives, si tienes suerte, estás anestesiado por una buena nómina que elimina completamente de tu cabeza cualquier tipo de creatividad, ¿no? Entonces, pues el emprendedor, digamos que se encuentra con una sociedad que no está muy a favor o ayudando pues a este tipo de negocios y de personas que en definitiva son la base de una economía. Porque digamos que la riqueza la genera esta gente, estas personas, estos emprendedores, estas empresas son las que generan la riqueza. Los políticos la reparten, pero la genera estas personas, con lo cual es estrictamente necesario que este ánimo continúe y que cada vez más gente, en la medida de lo posible, se pueda incorporar a este mundo. Y luego, claro, si debería ser así, ¿por qué piensas que nos encontramos justamente con lo contrario? Es decir, ¿por qué no hay un modelo que incentive el emprender, en poner proyectos en marcha, en fomentar la creatividad, en fomentar la riqueza? O sea, si eso es así, es el modelo, digamos, correcto, por decirlo de alguna manera, ¿por qué el modelo es justamente el opuesto? Solo pequeñitos. No sé, aquí entonces, si quieres meterle caña a los políticos, siéntete libre, puedes despotricar de ellos, puedes decir lo que quieras. Fíjate que yo tengo obviamente pues mi opinión, ¿no?, sobre la política, que es un tema súper controvertido, pero yo creo que el problema no está en los políticos, yo creo que el problema está en la gente. Los políticos están ahí porque hay gente que les ha puesto, ¿no? Exacto. Entonces, una forma de quitar nosotros el problema de encima es decir que son los políticos, no, pero es que tú les has votado, ¿no? Entonces habría que empezar por revisar la gente, en qué situación, digamos, se encuentra, cuáles son sus aspiraciones y por qué ha llegado a ese punto, ¿no? La pregunta que me haces es muy difícil. Es muy difícil porque una sociedad no incentiva aquello que al final genera valor y riqueza, ¿no? Y que está plenamente demostrado, ¿no? Porque solo hay que ir a economías subsidiadas y a economías no subsidiadas y ver cuál ha sido el resultado a lo largo de la historia, ¿no? Realmente no tengo una explicación clara de por qué estamos en una sociedad de esta digamos, con tan poca motivación, ¿no?, para hacer cosas de valor añadido. Y sin embargo tan motivada, ¿no?, para en un momento determinado pues acudir a trabajos pues que tu primer día va a ser como el último, ¿no? No sé, yo es que no lo podría soportar, pero veo que hay mucha gente que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues es la sociedad que tenemos. Porque en cambio en otros países no es así. Yo me acuerdo hace un tiempo que veía una entrevista que le hacían a Antonio Banderas, que ha vivido muchos años en Estados Unidos, y citaba una encuesta que se le habían hecho a los jóvenes universitarios americanos, que creo que era una pregunta del tipo ¿qué te gustaría ser el día de mañana? Y creo que salía un porcentaje apabullante que decía que quería emprender
en contra de los pocos que decían que querían algo pues más fijo, ¿no? Más estable. Y comentaba que eso aquí en España es a la inversa, y que si eso se hiciera, saldría que igual la mayoría de jóvenes pues igual quieren opositar o tener una plaza de por vida, y el porcentaje sería menor en el caso de los que quieren emprender. O sea, venía a decir con esto que también depende del país y de la cultura en la que estés, sí que se fomenta más el emprendedurismo o no, comparándolo con España. Bueno, totalmente. El espíritu crítico que tiene Estados Unidos, yo he vivido en Estados Unidos, y el espíritu crítico que existe desde lo que sería el colegio, pues es mucho más amplio del que hay aquí, ¿no? Y eso al final redunda en gente que se cuestiona las cosas, que se pregunta por muchas cosas, y aquí pues realmente pues a lo mejor nos falta un poco de eso, ¿no? También es verdad que el modelo social que estamos viviendo pues no ayuda, lo que comentábamos antes. Uh-huh. Entonces al final somos un país que tenemos un supuesto estado de bienestar con un 30% de paro juvenil, ¿no? Y yo creo que en lo que es en toda Europa somos el país con más paro de jóvenes en todos los países desarrollados. Y sin embargo, seguimos con el mantra del estado del bienestar. ¿Estado del bienestar de quién? O sea, somos un país con unas enormes dificultades, con unos problemas enormes, pero completamente anestesiado, ¿no? Pues este es un problema un círculo vicioso muy negativo, pues que hay que intentar revertirlo. Y vuelvo a lo otro, es decir, al final, un formato como este, pues de gente que estamos haciendo otra cosa, que al final vamos a tener éxito, que vamos a ser felices, pues este va a ser el acicate para muchos, ¿no? Esto es lo que necesitamos hacer, ¿no? Lo que necesitamos hacer es que vean que existe otra posibilidad y que es una posibilidad, pues, que tiene muchísimas ventajas, ¿no? Además es que yo creo que es algo como que lleva a ser el interior, ¿no? El tema del emprendedurismo es algo como que se lleva en el interior. De hecho, entiendo que en la sociedad en la que estamos, mucha gente viendo la tasa de paro que tenemos y demás, diga, pues voy a opositar, voy a ir de funcionario, porque al final, pues un trabajo seguro, que tienes un horario que, digamos, sabes cuándo empiezas, cuándo terminas, pues llama mucho la atención, quiero decir, es jugoso. Sin embargo, te planteas emprender con todas las dificultades que tienes, y luego que sabes, en la mayoría de los casos, cuándo entras, pero no cuándo sales, pues al final te echa un poco para atrás. Pero la diferencia está que yo creo que de funcionario muy poca gente se siente autorrealizada. O sea, no tienes esa sensación de decir, estoy feliz conmigo mismo, habrá muy pocos que tengan esa sensación. Pero de emprendedor, esa sensación yo creo que es muy fácil, porque al final son tus elecciones, tú dominas todo, y creo que, no sé, creo que la sensación la sensación de autorrealización es muy diferente en ambos. Estoy de acuerdo, ¿no? Hay una cosa que sí que me gustaría matizar, porque muchas veces oyes por ahí lo de todo el mundo tiene que emprender, etcétera. Esto no es para todos. No estoy defendiendo que todo el mundo tengamos que emprender. Esto no es para todos. Esto es muy difícil, sí, muy difícil. Y hay que tenerlo, como decíamos antes, muy hilado y muy claro, ¿vale? Entonces, que sea difícil no significa que no haya que intentarlo. Pero significa que uno tiene que ser consciente de que puede que no le salga la primera, la segunda, la tercera, puede que sea la cuarta, y que va a necesitar muchísimos recursos, algunos que tienen que ver con experiencia, conocimientos, con su networking, y recursos de resiliencia, de tesón, de capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos esto claro, porque esto es muy difícil, y por eso al final somos el valor añadido de una sociedad. Uh-huh. Porque lo complejo suele ser aquello que mayor valor genera, ¿no? Y lo más sencillo pues tiene habitualmente un efecto de sustitución, y por consiguiente no suele no tener mucho valor. Y dicho todo esto, por lo que comentábamos de los funcionarios, pues yo estoy seguro que hay gente que es absolutamente feliz con un trabajo de esas características, ¿no? Me imagino que hay gente para todo. Lo extraño es que haya una balanza tan sesgada hacia ese tipo de trabajos frente a estos, ¿no? Sí. Eso es lo que resulta llamativo, ¿no? Perdón, solo quería aclarar que cuando he dicho lo de los funcionarios, realmente he metido todos en el mismo saco, pero realmente hay mucha gente que por vocación está. Quiero decir que hay muchos profesores y, médicos que están, pues por vocación. Simplemente aclararlo. Sin duda. Que esto queda grabado.
Y por todo lo que nos has comentado, ¿qué recomendarías o qué consejo darías a alguien que está pensando en emprender, que ahora mismo tiene algún proyecto en la cabeza, sabiendo pues, todas las dificultades que se puede encontrar, todo lo que nos has contado? ¿Qué consejo le darías si está en esa fase de decir, pues lo hago, no lo hago? Bueno, pues yo un poco lo que hemos hablado, o sea, el consejo sería, oye, tienes identificado bien lo que quieres hacer, estás seguro de que lo que vas a hacer va a aportar algo, de que en estos momentos que hablábamos antes. En ese proyecto te va a acompañar alguien. Yo creo que vosotros, por ejemplo, vuestro proyecto cambiaría mucho si fuerais uno solo, ¿no? Sí. Dos multiplica las opciones. Dos personas las multiplican, ¿no? Entonces, intentar buscar apoyos o intentar buscar alguien que comparta esa visión y que tenga, como decíamos antes, estos skills técnicos, es decir, no solamente... y que pueda compartir un poco el proyecto, ¿vale? O sea, este sería un poco el consejo principal, que desde luego tener experiencia, o sea, algo de experiencia, algo de conocimiento es necesario, aparte de una buena idea, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso también somos emprendedores novatos, pero sí que noto mucho el apoyo que nos damos el uno al otro, porque al final si hubiese sido cada uno emprender individualmente, es mucho más divertido. Y además es que es mucho más divertido emprender con alguien con el que tienes confianza y con el que puedes pues, hablar de todo. Así que sí, ese consejo lo veo muy positivo. Y bueno, ya vamos acabando, vamos entrando en la parte final y nos gustaría preguntarte si dónde te gustaría verte o cómo te imaginas dentro de 10, no sé, 15 años, cómo estás ahora, pero qué evolución te gustaría tener dentro de esos años, cómo te imaginas. Fíjate, yo creo que esta es una pregunta muy del trabajador por cuenta ajena, ¿no? Porque, claro, el trabajador por cuenta ajena tiene la inquietud de bueno, pues que dónde va a estar, ¿no? ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en algún lado? ¿Estará en un sitio parecido? Entonces, además la empresa quiere saberlo, ¿no? Quiere saber si tú vas a estar 10 años aquí o realmente estás pensando en otra cosa. Yo creo que el emprendedor no tiene ni idea de dónde va a estar dentro de 10 años. No tenemos ni idea. Y no pensamos en lo que va a haber dentro de 10 años. El largo plazo del emprendedor es cuando se levanta por la mañana. En ese momento empieza ese largo plazo, en que dura hasta cuando se vuelve a acostar. Es decir, cada día es el largo plazo para el emprendedor. No se puede perder un minuto de tiempo, un minuto de energía, ni se puede malgastar. Hay que utilizar bien todos los tiempos, estar en plenas facultades y aprovechar bien para que ese día sea una parte de tu largo plazo, ¿no? No tengo ni idea, pero estoy convencido que estaré en algún sitio extraordinario. Muy bien, muy bien. Y por último, ya para cambiar un poco de tercio, y aprovechando que tenemos un economista hoy aquí y especialista, por tanto, en economía, ¿qué previsiones a nivel de la economía podrías compartir con nosotros o opiniones con todo esto que pues, estamos leyendo y nos están informando, bastante pesimista? Pues eso, ¿qué panorama ves para este año a nivel económico? Bueno, yo lo primero, y teniendo en cuenta que estamos en un espacio de emprendedores, pues lo que diría básicamente es que no acertamos ni una, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay una demanda social muy grande porque preveamos cosas, ¿no? O sea, prevélo, dime qué va a pasar, y una y otra vez. Pero no solo nosotros, ¿no? Es que ninguna institución de las que supuestamente maneja la información tiene ni idea de cuando todo esto se mete en un cóctel cuál es el resultado final, ¿no? Con lo cual, más que la predicción, yo lo que les diría es que, bueno, pues hoy por hoy hay muchísimas herramientas, hay muchísima información, pero que, bueno, pues no se quiten la posibilidad de hablar con un especialista, ¿no? De que el especialista pueda, pues ayudarle a identificar realmente cuáles son sus mejores opciones, ¿no? Dentro de la cantidad de cosas que hay, ¿no? Y todos los años tienen buenas opciones, incluido el año pasado que fue muy duro, los años anteriores con el COVID. Todos los años se generan oportunidades, ¿no? El tema no es tanto en qué es lo que va a ocurrir, como en
qué es lo que tú quieres, ¿vale? La pregunta es, ¿tú hacia dónde vas? Y si se puede trazar una buena estrategia que claramente uno identifica que va en esa dirección, lo que pasa un año no tiene importancia. Entiendo. Sí, además yo creo que es válido un poco para todos. Porque los negocios a nosotros nos pasa en nuestra profesión, en la parte de comunicación, el eso muchas veces ayudarles a identificar lo que necesitan, lo que quieren, y ayudarles eso mediante una estrategia. Y desde luego que también nos sirve a nosotros el que recurran a un profesional, a un especialista de lo que sea, porque muchas veces, pues eso, igual la gente piensa que sabe mucho o lo pueden hacer por ellos mismos, y bueno, pues hay profesionales que saben de eso, ¿no? Entonces creo que también un paso es entender que necesitas a un profesional de lo que sea para que te ayude a conseguir el objetivo que tú tengas, sea financiero, sea de comunicación, o sea que... Sí. Yo desde luego, si alguna vez nos va súper bien, nada, recurriremos a ti para gestionar nuestras inversiones, que lo tengas en cuenta. Pues imagínate, yo estaré encantado de ayudarlos, por supuesto que sí. Muy bien, ojalá. Pues nada, se ha pasado volando, pero bueno, hemos llegado al final. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por participar de este podcast. Creo que puede ser muy útil y muy interesante para, sobre todo eso, la gente que o ha emprendido o está pensando en hacerlo, pues recibir algún consejo, alguna opinión, algo que le pueda advertir para no cometer algún error. Pues bueno, si conseguimos eso, pues yo creo que habremos cumplido con la función de este podcast. Así que nada, gracias por venir. Exacto, y por lo que comentabas, esta era tu tercera vez, ¿no?, que emprendías, o sea que si hay cuarta, quinta o sexta, pues te iremos trayendo cada una. Te diríamos que vengas a quedarnos. Claro. Pues sí, sin ningún problema. En la medida que pueda seguir aportando, pues oye, yo encantado de estar en un foro como estos, pues porque es una información que puede ser muy valiosa. Pues ya os digo, uno de los problemas es que no está arreglado las cosas que se puede encontrar alguien, con lo cual ese tipo de podcast, ese tipo de información puede ser muy valiosa, ¿eh? O sea que enhorabuena por el programa. Gracias por venir. Hasta la próxima. Muchas gracias, gente. Muy bien, hasta luego. Gracias.